A ver. Creo que ahí es. Sí, creo que va a faltar. Le va a faltar ese fragmento de silicona en los labios. Bueno, voy a hacer la prueba de todas formas, no pierdo nada. El esculpido lo voy a reservar por si acaso. En caso el molde no haya salido bien, en caso haga falta ese pedazo de silicón que se quebró, voy a dejar de respaldo el esculpido original para volver a hacer el proceso si es que hace falta. Si no, continuamos. Así que voy a mezclar un poco de resina, voy a hacer el rotomoldeo y vamos a ver si es que quedó bien. Bien, continuando con los procesos, le he podido dar una primera capa de silicona al torso, como vemos acá. Ya tiene una primera capa, y a la parte del busto, cabeza también. Lo que hice fue mezclar silicona, muy poca, me parece 15 gramos o 10 de pronto. Utilizar el mínimo de catalizador, es decir, si es que por 10 gramos utilizo entre 5 a 10 gotas, utilizo el mínimo, pues no, que serían 5 gotas por 10 gramos. Esto es en cuanto a este tipo de silicona. Hay que leer la ficha técnica o las recomendaciones del fabricante siempre. Y bueno, siempre también haciendo un pequeño test de secado, pues no. Yo, por ejemplo, hice una prueba de secado con este esculpido. Le hice un molde, que es este, y eso me ayuda pues a calcular los tiempos de secado, ¿no? Y para calcular cuánto tiempo de trabajo puedo tener al elaborar el molde. En fin, entonces tiene una sola capa. Esto se aplica con un pincel. Yo lo he aplicado con uno de estos pequeños. ¿Ok? Siempre de chorros en forma de hilo, directamente desde el vaso. No pude grabar el proceso porque obviamente necesitaba de las dos manos, así que hacía esta figura, ¿no?, en forma de hilo la silicona, iba pintando los alrededores y luego con un pincel ya iba detallando, ¿no?, por donde necesito la silicona, siempre insistiendo que entre a lo que van a ser las llaves, pues, ¿no?, que serían a los orificios. En este caso, como tengo encastres también acá en el brazo, lo que hago es, cuando estaba la silicona líquida también, pararlo de cabeza, y justamente por eso pegué la pieza al acrílico. Entonces lo paro de cabeza y con la otra mano voy pincelando en el encastre, ¿no?, que está de cabeza. Esto en las próximas capas lo voy a terminar de formar. La misma figura con el busto, pues, ¿no?, con la cabeza. Igual, chorro en hilo, ¿no?, la silicona desde arriba en hilo va recorriendo, va bajando. Y obviamente no hay forma de cómo la silicona entre, por más viscosa que sea, siempre su recorrido va a ser bajando, ¿verdad? Entonces está difícil que suba. Entonces para eso necesito anclarlo a la resina, ¿no?, pegarlo a la resina. Yo lo pongo boca abajo y con la otra mano voy pincelando en los ojos, los párpados, las fosas nasales. En este caso tiene esculpido los dientes, también insisto en los dientes, siempre en la mandíbula, porque como digo, la silicona va cayendo. Entonces la mandíbula tiene algunos detalles, más que nada en la máscara, en el antifaz. Entonces lo pongo de cabeza y le insisto también pintando la mandíbula, pues, ¿no?
Igual hay que insistir en los huecos, ¿no? Lo que van a ser las llaves. Esta es una primera capa. La idea es que quede así, súper líquido, súper delgada la capa. Tratar en lo mayor que no se vean las burbujas, que no existan burbujas. De hecho, no estoy seguro si existe o no, pero uno de los propósitos de usar pincel es también eliminar las burbujas, ¿no? Entonces con el pincel, con las cerdas, trato de tipo motearlo, ¿no? Como reventar las burbujas, eliminar el exceso de silicona también, pues, ¿no? Porque obviamente que si lo dejo de cabeza, si lo dejo en esta posición, la silicona se va a aglomerar en las cuencas de los ojos y se va a aglomerar en la boca de pronto. Entonces nunca es bueno aglomerar tanta silicona, sino mantener una capa delgada uniforme. Entonces con eso, con el pincel lo voy corrigiendo, voy acomodando. Y ya tengo la primera capa de estas dos figuras. Tengo pendiente esto. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo de trabajo no es mucho. Cuando haces la silicona, usualmente tienes minutos para trabajarla, porque en breve comienza a cuajarse, ¿no? A gelificarse. Entonces lo que yo hice es calcular el tiempo de proceso de esto, que yo le di unos 5 minutos. 5 minutos acá. Después de 10 minutos la gelificación de la silicona empieza a actuar. Entonces probablemente, si es que acá tardaba 5 y 5, 10 minutos, y a los 10 minutos empezaba esto, corría el riesgo de que la silicona ya traiga burbujas que yo no pueda reventar con el pincel. Y también corría el riesgo de que la silicona esté más dura o densa, ¿no? que al inicio. Entonces lo he distribuido de esta forma. La primera tanda de silicona fue para estos dos. Me sobró un poco, lo usé en otro molde que no tiene nada que ver, simplemente para no desperdiciarlo. Y ahora la segunda tanda que voy a hacer es para estas dos figuras, para estas dos piezas. Entonces voy a mezclar tal vez 20 o 15 gramos más. Voy a dividir la mitad. Es decir, si mezclo 20 gramos de silicona, voy a usar solo 10 gramos en estas dos piezas. Y los otros 10 gramos me va a servir para darle una segunda capa aquí y a esto, ¿no? Entonces voy a hacerlo y regreso al video para ir actualizando los procesos, ¿no? Ya le he podido dar varias capas a los moldes, en especial la de los brazos. El busto ya está. El torso también. No pude grabar el proceso de aplicación de silicona, pero no sé si se recuerda, tenía unos encastres debajo del hombro, entonces tocó en algún momento ponerlo boca abajo, y justo para eso también sirve tenerlo pegado, pues, ¿no? Lo puse boca abajo y se le agrega silicona por aquí, pues, ¿no? Se agrega silicona por aquí, se va peinando, se va acomodando la silicona en pleno proceso de gelificación. Bueno, ya está prácticamente listo la primera parte de los moldes. Como mencioné, necesito que se replique también los encastres, o sea, los negativos. Así que ahora viene el siguiente proceso. Lo que voy a hacer es retirar la pieza entera del acrílico y luego voy a quitar la plastilina y me va a quedar un negativo de la misma plastilina. Ahora se va a entender con mucho más detalle. De la misma forma esto, vamos a retirar todos los acrílicos. Por aquí debo tener un bisturí. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es cortar los bordes y retirar las piezas. ¿Ok?
Bien, he retirado los excedentes de silicona y ya he podido despegar los moldes de los acrílicos. Entonces ya no vamos a ocupar los acrílicos, pues, ¿no? Vamos a hacerlos a un lado y solo vamos a trabajar con los moldes. Lo que sigue sería pues retirar las plastilinas, ¿no? Es decir, esta pieza. Voy a ver si puedo hacerlo con una mano. Ok, ya está. Esta pieza de plastilina. Y nos va a quedar el encastre que debemos sacarle un molde, pues, ¿no? Acá vamos a ponerle silicona. Vamos a hacerle 2 bebederos de todas maneras, para que a la hora de colar la resina pues pueda entrar por ahí. De la misma forma los brazos. Ahí está la pieza excedente. Acá vemos el encastre. El otro también. Ahí está. Parece que sale con facilidad. Parece. Ok, este está un poco más complicado. No quiero moverlo mucho porque no quiero despegarlo de la resina. O sea, la pieza original. Ok, ya está. Listo. Entonces, lo que sigue es está un poquito complicado hacer todo esto con una mano. Bueno, ya. Lo que sigue es esto. Vamos a crear unos bebederos, que serían como unas especies de palitos, que sería por donde va a entrar la resina cuando los moldes se sellen. Luego vamos a pasar un pincel húmedo, pero no de agua, sino de jabón. Jabón en pasta, jabón líquido. O si no hay, pues humedeces el pincel en agua y lo frotas en un jabón sólido y te da el mismo efecto. La cosa es con ese especie de gel pintar pues las paredes de los moldes, es decir, toda esta zona por aquí, todo esto, ¿no? Pintar todo esto. Esto va a servir para a la hora de colar la silicona no se peguen entre paredes, sino para que sirva un molde. Es decir que esta pieza que tenemos aquí debe estar hecha en silicona para funcionar como una tapa para el molde. Voy a crear los bebederos como comenté y y yo creo que puedo grabar el proceso de enjabonar las paredes. En realidad lo ideal sería utilizar pues un desmoldante, pero no lo tengo en la mano ahora mismo, así que puedo utilizar vaselina en gel o puedo utilizar el jabón también, pues, ¿no? La idea es poner algún material, algún líquido, algún gel, algún aislante para que no se peguen entre las paredes de la silicona. Entonces voy a crear lo que comenté, ¿no? Los bebederos para la resina y regreso a seguir grabando